Muy buenos días, mi nombre es Patricia González Chávez Ledesma. Trabajo como farmacéutica comunitaria y actualmente estoy realizando el doctorado en la Facultad de Farmacia en la Universidad de La Laguna. Mi proyecto trata sobre una estadística de consumo, el estudio de utilización de medicamentos opioides en la isla de Fuerteventura durante el periodo 2016-2019. A priori hay que destacar que el dolor crónico es un problema prioritario de salud pública, debido a su elevada prevalencia y a la negativa repercusión que tiene en la vida y en la calidad de vida de los pacientes. Es por ello que toma suma importancia el estudio de los analgésicos opioides, pues van a constituir un tratamiento fundamental para el dolor. El dolor se va a definir, según la International Association for the Study of Pain, como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial, o descrita en términos de tal daño. Para ello, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, publicó en 1986 una estrategia terapéutica para de esta manera poder controlar este dolor oncológico, que se basa en el uso secuencial de fármacos y recibe el nombre de escalera analgésica. Esta escalera se utiliza para determinar el mejor tratamiento farmacológico. Como podemos observar en la imagen, los fármacos se van a situar en 3 peldaños consecutivos. El primer peldaño se utilizan fármacos para un dolor leve y moderado, es decir, vamos a prescribir antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Si el dolor progresa, se pasa a un segundo peldaño, marcado por el uso de opioides más débiles, como puede ser el tramadol. Si aún así el dolor se vuelve más intenso y no va a responder a los tratamientos anteriores, se sube al tercer peldaño. En este peldaño se manejan opioides muchísimo más potentes. En este grupo puede estar, por ejemplo, la morfina. Los denominados principios activos coadyuvantes pueden ser utilizados en cualquiera de los peldaños anteriores. Otra herramienta útil es la denominada ascensor dinámico. Esta permite, al igual que la escalera publicada por la OMS, determinar el mejor tratamiento farmacológico según el grado de dolor, es decir, atiende a si el dolor es leve, moderado, intenso o insoportable. Ambas estrategias en la actualidad están coexistiendo y pueden ser utilizadas, pero es verdad que están surgiendo nuevas estrategias muchísimo más individualizadas, que están relacionadas con el mecanismo etiopatogénico causante del dolor. Es decir, se va a establecer una terapia de acuerdo a el tipo de dolor, tanto si puede ser nociceptivo, neuropático o ambas, mixto, y no solo según la intensidad de este. La identificación del tipo de dolor es el primer paso para poder garantizar una estrategia terapéutica que permita tanto el control como la erradicación. Si observamos en la tabla, podemos ver que podemos distinguir el dolor crónico, que tiene una duración de 3 a 6 meses, y este dolor persiste tras la resolución del proceso originario. Por ello, constituye una entidad nosológica en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se trata de un síntoma, sino ya se trata de una enfermedad. Es un dolor, por tanto, inútil, cuyo tratamiento no solo debe ser farmacológico, sino que tiene que tener incluido un apoyo psicológico y rehabilitador. La estrategia farmacológica para poder tratarlos incluye tanto analgésicos no opioides como coadyuvantes. Los opioides, por lo tanto, van a constituir el grupo más potente en la actualidad para poder tratar este dolor, ya que van a inhibir la transmisión nociceptiva al interaccionar con los receptores opioides que se encuentran ampliamente distribuidos por todo el sistema nervioso. De esta manera inhiben la percepción del dolor y producen la analgesia. Son los medicamentos más eficaces en la actualidad para poder tratar ese dolor agudo severo y así también como el crónico de intensidad moderada y severa. Vamos a distinguir dos tipos de opioides. Por un lado están los opioides débiles o menores. Estos están indicados para pacientes que tienen un dolor de leve a moderado y se pueden emplear solos o asociados con los AINES. Tienen menor capacidad analgésica, pero es verdad que son los más seguros de todos y constituyen el segundo escalón analgésico de la escalera de la OMS, siendo el más representativo de todos la codeína y el tramadol. Por otro lado, se encuentran los opioides mayores o narcóticos, que se utilizan en el tratamiento de dolores muchísimo más intensos, como pueden llegar a ser los oncológicos. Constituyen el tercer escalón analgésico en la escalera de la OMS y son de elección en pacientes con dolor leve y moderado que no han podido ser controlados con la terapéutica del segundo nivel, es decir, con los opioides débiles o menores, o ya en pacientes con dolor muy grave. Y la morfina va a ser su principal representante. ¿Qué características tienen los opioides? Los opioides no van a presentar techo analgésico, es decir, el empleo de dosis altas está únicamente limitado por la aparición de los efectos adversos. Por lo tanto, al incrementar la dosis se puede seguir controlando el dolor. También hay que destacar que el uso continuo de opioides va a desencadenar tolerancia,
teniendo que incrementar siempre la dosis para poder seguir consiguiendo ese mismo grado de analgesia. Además, debido a que producen una dependencia física y adicción, la interrupción brusca del tratamiento va a ocasionar el síndrome de abstinencia. De ahí la importancia de que su suspensión sea de forma gradual. Esta dependencia física, junto con la adicción y junto con la capacidad de desencadenar depresión respiratoria, hace que el consumo abusivo de opioides constituya un importante problema de salud en los países desarrollados. Por lo tanto, todo esto justifica la importancia del estudio de medicamentos, los EUM. Estos se definen, según la OMS, como un estudio sobre comercialización, distribución, prescripción y uso de medicamentos en la sociedad con acento especial sobre las consecuencias médicas, sociales y económicas. Los EUM, los estudios de utilización de medicamentos, tienen como objetivo final conseguir una práctica terapéutica óptima. Es decir, el análisis de los resultados va a permitir conocer el patrón de uso de estos medicamentos, su evolución a lo largo del tiempo, comparar datos entre distintas regiones, valorar cualitativamente los datos obtenidos para identificar de esta manera posibles problemas, desarrollar una intervención sobre los problemas identificados, así como evaluar las distintas intervenciones o medidas ya establecidas. La OMS, por tanto, propuso una unidad técnica internacional de medida del consumo de medicamentos, la denominada dosis diaria definida, la DDD. Esta se define como la dosis media diaria de mantenimiento de un medicamento en adultos cuando se usa rutinariamente en su principal indicación. La DDD se expresa en forma de peso de sustancia activa y es independiente de las variaciones en el precio y la composición de unidades de especialidades farmacéuticas del medicamento, permitiendo de esta manera las comparaciones entre distintas zonas geográficas y entre periodos de tiempo distintos. El número de DDD consumidas en un área geográfica por cada 1000 habitantes y por día es la llamada DHD. La DHD es la dosis por habitante día y va a proporcionar el número de personas por cada 1000 que están recibiendo una DDD, una dosis diaria definida de un determinado principio activo al día. Las DDD se encuentran publicadas en la web de WHO Collaboration Center for Drug Statistics Methodology y son establecidas por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Aquellos principios activos que todavía no tengan una dosis diaria definida, esta se aproxima utilizando las dosis recomendadas en la bibliografía o en la ficha técnica del medicamento. ¿Cuáles fueron los objetivos principales de nuestro proyecto? Primero que nada, profundizar en el estudio del consumo de opioides en las islas de Fuerteventura y su evolución a lo largo del tiempo. Cuantificar el consumo de opioides durante el periodo de 2016 y 2019 en la isla de Fuerteventura, utilizando como instrumento principal la medida de DHD, de dosis habitante día. Y por último, detectar algunas desviaciones en el consumo en la isla de Fuerteventura con respecto al consumo nacional de los opioides. Para ello, para poder realizar este trabajo, realizamos un estudio de utilización de los principios activos de opiáceos en la isla de Fuerteventura y obtuvimos los datos de las cooperativas farmacéuticas COFARCA y COFARE, que son aquellas cooperativas que suministran a las 374 oficinas de farmacia de las provincias de Las Palmas. Las diferentes presentaciones de opiáceos se agruparon atendiendo a la clasificación anatómica, terapéutica, química, ya que es la que permite realizar estudios de utilización de medicamentos muchísimo más detallados. No obstante, esto va a presentar algunas limitaciones, porque como ya comentamos antes, un medicamento con distintas indicaciones terapéuticas solo va a estar incluido en un grupo y con un único código. Por ello, hemos excluido en la elaboración del trabajo al grupo de la codeína, ya que su principal indicación terapéutica va a ser el tratamiento de patologías del sistema respiratorio. Por lo tanto, los subgrupos de la clasificación ATC estudiados fueron los alcaloides naturales del opio, los derivados de la fenilpiperidina, los derivados de la oripavina, los opioides combinados con otros analgésicos, exceptuando la codeína sola y con sus combinaciones, y otros opioides que están presentes en el grupo N02AX. Tras el análisis de los datos realizados durante el periodo 2016-2019, los agrupamos de acuerdo a la clasificación ATC, fecha de ventas, códigos nacionales, códigos postales, municipios y números de habitantes, y para ello utilizamos el programa Excel. Los resultados los expresamos en dosis habitante día, con la fórmula que podemos observar en la pantalla, donde V representa las unidades dependidas por el número de formas farmacéuticas por el envase, por la cantidad de producto en cada forma farmacéutica y por 1000, dividido entre la dosis diaria definida por el número de habitantes y por los 365 días. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? La isla de Fuerteventura
existió una variación de la DHD global durante el periodo 2016-2019 que varía desde 9,78 a 12,82. Por lo tanto, podemos observar cómo se va incrementando paulatinamente el valor de DHD. Si observamos los datos muchísimo más detallados por trimestre y año, observamos que el valor mínimo se encuentra en el segundo trimestre de 2016 con una DHD de 2,32 y a partir de entonces se va a producir un incremento casi continuo alcanzándose dos picos. En el segundo trimestre de 2018 con una DHD de 3,34 y en el tercer trimestre de 2019 con una DHD de 3,36. La variación de DHD durante todo el periodo desde 2016 a 2019 fue de una unidad. Si lo observamos más concretamente por cada subgrupo, se observa que el subgrupo NO2AB representa el mayor valor de DHD, mientras que los subgrupos N02AJ y N02AE presentan una evolución ascendente durante todos los años. Los otros dos subgrupos van a evolucionar pero con una tendencia descendente. En la siguiente tabla podemos observar los valores de DHD para cada subgrupo terapéutico y para cada principio activo, al igual que el porcentaje y lo que representan con respecto a los otros opiáceos. ¿Qué conclusiones podemos extraer de esta tabla? Primero que nada, que el principio activo con mayor DHD es el fentanilo, pues es el que va a representar el 30,82% del consumo de opioides. Este principio activo es unas 80 veces más potente que la morfina, a lo que se le suma un rápido inicio de acción y una corta duración de efecto. Se encuentra disponible en España en diversas formas farmacéuticas, tanto en parches transdérmicos como comprimidos con aplicador bucal integrado, comprimidos sublinguales o un spray intranasal transmucoso. Este último y el preparado transdérmico se suelen usar como alternativa en pacientes que no toleran, por ejemplo, la vía bucal y en pacientes con insuficiencia renal. Esta importancia en terapéutica es lo que le permite incrementar su consumo hasta llegar a ser de elección en 2018, teniendo una DHD de 4,11. Por otro lado, la buprenorfina, el tramadol y la asociación tramadol con paracetamol representan el 21,53%, el 16,17% y el 20,38% respectivamente. Mientras que el consumo de buprenorfina y la asociación tramadol con paracetamol está en continuo crecimiento, el tramadol va en disminución. Y esto se puede ver por la mayor efectividad de la asociación con paracetamol. Por otro lado, se observa el aumento de la DHD de la asociación tramadol-dexketoprofeno desde que apareció en 2017 hasta 2019, representando un 2,62% del total del consumo. La diferencia de estos principios activos con el resto de estudios va a radicar en la diferencia en el control legislativo, pues la buprenorfina se trata en la prescripción dispensación como si fuese un psicotropo, mientras que el tramadol paracetamol y el tramadol dexketoprofeno necesitan receta, pero sin los controles requeridos a los psicotropos o a los estupefacientes. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la EMS, publicó un informe sobre el consumo de opioides en España durante el periodo de 2010 hasta el periodo de 2019, donde se observa un incremento de la DHD, ya que va de 10,03 a 19,83. En la siguiente tabla se observan los valores de DHD del consumo de principios activos de opiáceos a nivel nacional y su porcentaje. Esta tabla es adaptada debido a que hemos excluido a la codeína, ya que su principal indicación terapéutica se encontraba relacionada con patologías del sistema respiratorio. El valor de las DHD, tanto a nivel nacional como insular, se va a incrementar durante todo el periodo de estudio, pero con una notable diferencia, ya que las DHD de la isla de Fuerteventura toman valores muchísimo más inferiores que las DHD nacionales, pues en la isla varían desde un 9,78 en 2016 hasta un 12,82 en 2019, siendo prácticamente 5 puntos menos con respecto a la totalidad de España. Si comparamos el consumo de los distintos subgrupos y principios activos entre la isla de Fuerteventura y los datos nacionales, observamos diferencias entre los principales subgrupos demandados, ya que a nivel nacional el subgrupo más demandado es el tramadol con paracetamol, ya que representa un 49,65% del consumo de opioides, alcanzando una DHD en 2019 de 9,56%. Mientras que a nivel insular únicamente va a representar el 20,38% y se lleva al primer puesto de consumo el subgrupo del fentanilo, el cual representa un 30,82%.
Por otro lado, a nivel nacional van a existir bajos niveles de DHD de la buprenorfina, los cuales varían entre 0,82 y 0,69 entre los años 2016 y 2019 y con una clara tendencia descendente. Y en Fuerteventura pasa totalmente lo contrario. Las DHD van a aumentar desde 2,20 en 2016 hasta 2,89 en 2019 y representan un 21,53% del consumo. ¿Qué conclusiones hemos podido extraer de nuestro trabajo? Pues que el elevado uso de opioides como recurso farmacológico para tratar un dolor crónico va a justificar la importancia de los estudios de utilización de medicamentos. Que el dolor crónico es un problema prioritario de salud pública debido a su elevada prevalencia y al riesgo de adicción que este consumo supone. Es por ello que se debe aumentar la capacidad de abordaje del dolor, haciendo hincapié en la prevención y en el tratamiento multidisciplinar. La dependencia física y la adicción, junto con la capacidad para desencadenar depresión respiratoria, hacen que el consumo abusivo de los opioides constituya un importante problema de salud en los países desarrollados y que la variación de ADHD global durante el periodo 2016 y 2019 ha evolucionado de 9,78 a 12,82, es decir, se han ido incrementando sus valores de forma paulatina y constituye un claro aumento en el consumo de opioides en nuestra sociedad. El valor de las DHD, tanto a nivel insular como nacional, se incrementan durante todo el periodo de estudio, pero con una notable diferencia, ya que las DHD de la isla de Fuerteventura van a tomar valores muchísimo más inferiores con respecto a las DHD nacionales. Pues espero que les haya gustado mucho el trabajo y muchísimas gracias por su atención.